México es un país pluricultural. Nos muestra una amplia gama de pueblos autóctonos y cada uno de ellos posee características que los hace únicos en su región. Atuendos, platillos, costumbres, tradiciones. Nuestra nación es un gran mosaico de culturas, desde los yaquis y mayos en Sonora, los purépechas o tarascos en la zona del Pacífico, zapotecos y mixtecos en Oaxaca, teotihuacanos, toltecas y mexicas en el altiplano central, olmecas, totonacas y huastecos a lo largo del Golfo de México, hasta los mayas, lacandones, tzotziles y tojolabales en el extremo sur. Todos ellos forman parte fundamental de la nación mexicana, única e indivisible, dentro de la cual todos los habitantes gozamos de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Sin embargo, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es contradictorio con estas estipulaciones. Sobre eso yo no tengo una posición tomada muy clara, porque por una parte las comunidades indígenas tienen sus propias tradiciones y sus propias perspectivas del mundo, de la política y demás. Y por otra parte, el hecho de que tengan un apartado específico los hace como unos mexicanos diferentes del resto de los mexicanos, ¿sí? Entonces esto se debatió muchísimo precisamente tras los problemas de levantamiento zapatista en Chiapas, porque los pueblos indígenas en San Andrés Larrainzar, cuando se reunieron para los acuerdos de San Andrés Larrainzar, querían que se respetara ciertas situaciones que son propias de las tradiciones indígenas, como por ejemplo formas de gobierno en las comunidades, pero que no están contempladas en la ley mexicana. Entonces muchos dijeron, ¿y por qué van a tener formas de gobierno propias en estos territorios si, por ejemplo, en Guanajuato esas formas de gobierno no se podían aplicar? Porque no están dentro de la Constitución, no está dentro de la normatividad. Entonces ahí habría como que un conflicto entre ¿qué tenés que hacer? Respetar las tradiciones, las formas de vida, las visiones del mundo, las organizaciones que tienen los pueblos indígenas y tratarlos en condiciones de excepción. ¿Eso qué significa? ¿Discriminarlos o significa privilegiarlos? Es el reflejo claro de la vergüenza que deberíamos tener todos los mexicanos respecto al trato de las minorías. O sea, la Constitución antepone que todos los mexicanos somos iguales. El poner un apartado para los pueblos indígenas tiene implícito que no somos iguales. Es la aceptación de esa desigualdad inconstitucional o anticonstitucional. Entonces, es una aberración de lo que somos como pueblo y como nación en el respeto hacia las minorías. Los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía y a su libre determinación. Una de las entidades federativas de nuestro país que muestra un claro ejemplo de la pluriculturalidad es Chiapas, un estado localizado al sureste de México en la zona fronteriza con Guatemala. Cuenta con un clima cálido húmedo debido a su localización geográfica y su amplia vegetación selvática. Además, Chiapas posee una población de herencia mayense, conformada por los tetzales, tzotziles, canjobales, tojolabales, choles, lacandones, cabiles, mames y coyones. Esa experiencia que viví en el estado de Chiapas fue unos cuantitos días antes de que estallara el movimiento del sandinista no es sandinista, perdón, de Marcos. Sí, me confundí porque estaba viendo hoy un corto de lo de Nicaragua. Ahí estuve yo casi por accidente, porque yo fui a Comitán, Chiapas. Comitán, Chiapas es un pueblito muy pintoresco, bonito, que está después de San Cristóbal. De ahí pasamos a Comitán y ahí dormimos. Pero una hermana mía que había vivido ahí nos presentó con con unos amigos que eran sobrinos de un general Castellanos, hermano del que fue gobernador, un señor Absalón Castellanos. Y allí, en esa hacienda, nos invitaron a dormir. Entonces estuve como 4 días ahí. Íbamos de la hacienda a Las Margaritas, otro pueblo que está en medio de Comitán, y el rancho
ahí lo que me llamó mucho la atención, los nativos hablaban muy poco español, pero tenían sus chiqueros con maderas finas, creaban sus marranos en unas porquerizas de puras tablas, tablones de pulgada y media, una cosa así de grueso, y eran maderas finas, cedro, caoba, todo eso. Su maíz, que era con lo que mantenían a los cerdos, era cosechado en unas laderitas muy chiquitas que había, no laderas muy prolongadas. Era cosechado temporal y eran puros pedacitos, puros mazorquitas chiquitas, a veces hasta de colores, y las ponían en unos contenedores que también estaban hechos de madera, pero de madera preciosa. Pues ahí está la selva negra que le nombran. Entonces fue una de las cosas que me llamó la atención. Y cuando íbamos de Comitán a las Margaritas o al revés, algunos de los nativos nos pedían que los lleváramos en una camioneta pick-up, y entonces pues, los llevábamos, y cuando se bajaban pretendían pagarnos en agradecimiento que nadie los apoyaba y nosotros sí los llevamos. Pues fue una vivencia muy cortita, porque yo fui a una visita social, dijéramos, y por conocimientos de mi hermana me quedé en la finca, esa no recuerdo el nombre, está pegadita a lo que es la selva negra, ¿verdad? Y pues realmente yo viví muy poquito, pero eso poquito que viví me fue suficiente para ver la calidad del ser humano. Estos señores se quedaban agradecidos porque los llevábamos, porque otras gentes no querían llevarnos, ¿verdad? Y nosotros sí les echábamos el aventón y lógicamente pues no les íbamos a cobrar, ¿verdad? Pues es un detalle así. Y a los 2 o 3 días de que yo me vine fue cuando el famoso Marcos explotó la guerrilla aquella, ¿verdad? Allí, algo que también la cantidad de agua, que también me llamó mucho la atención, es la cantidad de agua, caídas de agua, arroyos, pastizales por tanta humedad. Había unos pastizales que medían, yo creo que fácilmente 2 metros de altura. Íbamos caminando por los pastizales y de repente nomás oías un bufido y era un toro, que estaban pues, ya, toros prácticamente salvajes, pero así prácticamente salvajes, y a un lado podías ver un cenote, pues, un paisaje bello, los árboles aquellos, unos árboles altísimos, todo eso, o sea, algo que uno no ve, ¿verdad? Y la cantidad de agua que había, ríos, arroyos, pero cantidad. Eso lo viví porque me llevaron los amigos estos a dar una vuelta por todo lo que ellos conocían. Chiapas era un estado, bueno, la gente en Chiapas era un poblado muy dividido por diferentes etnias, por diferentes religiones, por grupos políticos, socioculturales, religiosos. Estaban muy utilizados por el PRI, concretamente en San Juan Chamula. El templo estaba, pues se puede decir que sitiado por los del PRI, que cobraban por todo, por entrar, estaba prohibido tomar fotos. Es una mezcolanza ahí de religiosidad y paganismo, la que se vivía ahí en San Juan Chamula. La gente estaba, pues, ¿cómo te diré? Un tanto desconfiada por todo lo que habían vivido y todo lo que estaba pasando, pero a la vez tenían esperanza. Se acercaban mucho, digamos, a cualquier movimiento que les hablara de una solución. La gente en Chiapas es muy sencilla, es muy, como te dijera, muy, te ofrecen mucha confianza, o sea, son muy solidarios, son muy, ¿cómo decirte? Sencillos, te ofrecen lo que tienen. Era triste ver cómo en una choza nada más lo que había era un montón de trapos donde se dormían
las latas que nosotros tiramos, ellos las recogían para hacer su comida. Y para demostrarte pues el gusto que les daba que los visitaras, te ofrecían el famoso pozol, una bebida a base de maíz, o el ponche de piña, que era piña hervida en agua, dulce hasta que te calaba en la garganta, y le ponían trocitos de pan tostado así en cubitos, ahí en el ponche. Era asqueroso, pero bueno, te lo ofrecían con mucho cariño. Y la gente hablaba, de hecho ahí se practican 300 y más religiones, se hablan muchos idiomas, pero en sí la gente está como deseosa de que haya una solución, pero siempre hay un grupo que se aprovecha de eso para hacer lo que ellos quieren. Los gobiernos federales, estatales y municipales deben establecer las políticas adecuadas para promover la igualdad de oportunidad de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. Durante los últimos años de la década de los 80, con la llegada del presidente Carlos Salinas de Gortari el 1 de diciembre de 1988, quien firmó el Tratado de Libre Comercio, se implementó un nuevo modelo económico en México, el neoliberalismo, una doctrina que retoma ciertos postulados del liberalismo económico que surgió en Inglaterra en el siglo XIX. El neoliberalismo es la expresión ideológica de un modelo teórico económico que considera la mínima intervención del Estado en la economía, ya que el mercado es el mejor instrumento para asignar eficientemente los recursos de la sociedad. A partir de aquí, se deriva toda una serie de políticas económicas que favorezcan al libre mercado, privatización de empresas públicas o paraestatales, eliminación de los impuestos a mercancías y capitales extranjeros, flexibilización laboral, recortes al gasto público, desregulación financiera, apertura comercial de los mercados y la estabilidad macroeconómica como el principal objetivo de la economía. Cabe mencionar que por lo anterior surge el descontento de los pueblos indígenas al ser totalmente ignorados en este nuevo modelo para México. En aquel entonces se firma lo que es el Tratado de Libre Comercio. Ya había un antecedente con Miguel de la Madrid, que era el GATT, que era parte de la apertura, pero demasiado acotada. Aquí le hacen una apertura de mercado prácticamente a una parte importante de los productos nacionales. Entonces, yo considero que es una política adecuada, sin embargo siento que no se tuvo el tiempo suficiente como para que los empresarios nos preparáramos para poder ser competitivos con los productos de importación. Entonces, llegan los productos de importación, le ganan el mercado a los productos nacionales y la economía interna de México empieza a decaer. Empieza a decaer porque no nos dieron el tiempo suficiente para prepararnos. Pero siento que la política es adecuada, ya estamos inmersos en un mercado internacional. Ya no nos podemos ver como parte de un solo país, ya somos ciudadanos del mundo en todos aspectos. Los medios de comunicación, ¿sí? Las aperturas de los mercados. Entonces ya todo está globalizado, ¿sí? Las comunicaciones, el comercio, la industria, los servicios, ya todo está globalizado. Entonces, esto es gracias a las políticas implementadas a partir de los 90s por Salinas de Gortari, 94-2000 Zedillo, 2000-2006 Fox, 2006-2012 Calderón y ahora Peña Nieto, ¿no? Yo siento que es adecuado y ha costado mucho trabajo, pero sin embargo se está saliendo adelante. Bueno, primero pienso que Salinas y Zedillo no tenían la capacidad, como no la ha tenido ningún presidente, para definir el rumbo nacional. Yo creo que las políticas que se establecieron en los 90s al respecto de la cuestión indígena, que explotaron con la manifestación zapatista, tienen como origen un problema sistémico que es el propio modelo neoliberal, que es excluyente y por sí mismo depredador. O sea, el problema es que México está montado, más allá de sus decisiones soberanas, en un modelo internacional encabezado por los Estados Unidos desde mi punto de vista, sobre todo en el continente americano, que lleva a la exclusión
de los pueblos y a la depredación de las tierras y los recursos naturales en función de la alimentación del propio modelo que requiere de las materias primas y del sojuzgamiento de las personas para deshumanizarnos. De alguna manera el modelo neoliberal implica que las personas dejemos de ser pensantes y racionales y nos volvamos consumidores. Y entonces los grupos indígenas, por su propia tradición, cultura e identidad, son un atorón para el modelo socioeconómico a implementar. Soy también de los que piensan que en Chiapas en particular hay recursos naturales no manifestados como pudieran ser minas de uranio, que son del interés de gente que siente que le estorban los indígenas. Y quienes quieren tomar posesión en función del propio modelo, ven la manera de excluir, marginar o eliminar a quienes les estorban en sus intereses. Las autoridades tienen la obligación de impulsar el desarrollo económico, educativo, productivo y cultural de los pueblos indígenas. A raíz de las mencionadas políticas neoliberales que México adoptó durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, el sábado 1 de enero de 1994 sale a la luz pública en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conocido por sus siglas EZLN. De la conciencia hasta las entrañas, el día que se conoció el movimiento de Chiapas. Fue un sábado nuevañero abriendo el 94, aquel principio de enero cambió la escena del teatro. Un grupo de indígenas armados intentó ocupar 7 cabeceras municipales el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuestionando el sistema político mexicano sobre sus promesas de modernidad. Se tomaron varias plazas, otro municipio arriba fue San Cristóbal Las Casas. Y así con estas cositas podríamos ir de la mano, y yendo hasta las Margaritas junto con Altamirano. La introducción detenemos para ir con otros pendientes y hablar en estos renglones de un grupo de hombres valientes. Su denominación breve, muy erguida se mantiene, resumida en 4 letras, LZLN. Su objetivo era el derrocamiento del presidente en turno y el establecimiento de una democracia participativa. La mayoría de elementos que dan forma a su estructura son seres vilipendiados de disque por carecer de cultura. Por tener la piel bronceada de la frente a los talones, que es por la extensa jornada impuesta por los patrones. Supuestamente, el principio que tenía era quitar el poder a los que estaban en ese momento, ¿no? Lo que se buscaba era darle más su ubicación, que la gente, los indígenas, tomaran el rol participativo que les correspondía como tal, ¿sí? Pero se perdió, o sea, todo ese objetivo de igualdad se perdió cuando empezaron a meterse intereses políticos partidistas, y se acabó, pero en sí, el principio básico era ese, que se acabara con la esclavitud que se venía arrastrando de siglos atrás, y que se sigue, porque realmente no se acabó, tristemente. Al término del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el presidente entrante fue Ernesto Zedillo Ponce de León. A él le toca enfrentarse, aparte de la evaluación de la crisis, con el problema que se había generado en Chiapas, precisamente en el 94, con motivo del levantamiento del Ejército Zapatista de Reconstrucción Nacional. Ellos en un primer momento decían los derechos del indígena, pero sabemos que fue un movimiento que se politizó, que en realidad detrás de este movimiento estaba gente muy preparada,
que era gente de UNAM, y por eso el anonimato, constituirse en los encapuchados, y tomar al indígena meramente como un instrumento, como un objeto para abanderar un movimiento, porque nunca se llegó a la esencia de la protección enteramente del indígena. Recuerdo que Ernesto Zedillo, al entrar en uno de sus primeros discursos, dijo una aberración, una tontería, donde decía: ahora sí, a partir de este momento, todos vamos a ser iguales, incluyendo a los indígenas. Y a uno como gobernado, pues no te deja más que reflexionar y decir: ah, caray, pues que antes no lo éramos. Y fíjate cómo el mismo presidente, en su discurso, hace esa separación de que los indígenas son diferentes. Tomar en consideración que los indígenas, la mujer y el niño son los sectores de la población más desprotegidos, más desvalidos, pero considero que el indígena es donde más se ha visto la diferencia en cuanto a la equidad en trato igualitario. Los indígenas también tienen derecho a la atención médica y al apoyo nutricional, especialmente para la población infantil. Con el surgimiento del movimiento zapatista, muchos grupos en los alrededores simpatizaron con su causa, entre ellos la sociedad civil Las Abejas, un grupo de tzotziles formado en el municipio de Chenalhó, Chiapas, cuyo objetivo es promover la paz, la justicia y, al igual que el EZLN, el antineoliberalismo. No obstante, el método pacifista de las abejas difiere con las luchas armadas de los zapatistas. O sea que en enero del año 94 estalló el movimiento zapatista. Lo primero estuvo focalizado en Ocosingo, en aquellos San Cristóbal de las Casas, donde fue aquel movimiento, pero de un movimiento focalizado a esas ciudades o esas poblaciones se fue extendiendo hacia muchas comunidades chiapanecas, ¿no? Entonces, donde hay una enorme cantidad de población indígena, porque recordemos que la principal bandera del movimiento zapatista pues era la defensa de los derechos de los pueblos indígenas que habían sido avasallados a lo largo de la historia de México, derechos que no se respetaban, ¿no? Entonces esto un poco lo tenemos que vincular con lo que decíamos hace un ratito, la defensa de esos derechos, pero por ejemplo la venta de niñas, pero el movimiento zapatista no planteaba defender la venta de niños, por supuesto, ¿no es cierto? Pero sí los derechos que tenían los indígenas a todo, a educación, a salud, a autogobernarse, en fin, ¿no? Y si nosotros sabemos que históricamente han sido sectores de la población relegada. Bueno, entonces surge este movimiento, y el movimiento, aunque está muy focalizado en un momento, con el tiempo comienza a extenderse al punto de que muchísimas comunidades en Chiapas van a ser simpatizantes del movimiento. Algunas de esas comunidades no están a favor de la guerra armada, porque al final los zapatistas hicieron un simulacro de revolución armada, pero usaron, no sé si ustedes han leído de esto, usaron armas de madera. En realidad no estaban armados en serio. Era como un acto simbólico, pero como definirse de que la única manera de defender a estos pueblos era mediante la lucha armada. Entonces el movimiento se fue extendiendo, pero muchas comunidades no estaban a favor de la lucha armada. Estaban a favor de apoyar el zapatismo, pero llevando a cabo otras acciones como que de propaganda, de difusión, de concientización, pero no metiéndose ellos en la lucha armada. Una de esas organizaciones funcionaba en Nactia y en una región colindante. Esa organización se llama Las Abejas, ¿sí? Entonces en esa organización empezó a crecer. El origen de las abejas se remonta a conflictos familiares causados por los derechos sobre un terreno de 120 hectáreas que fue heredado a los hermanos Catarina, Agustín y María Hernández López, al mismo tiempo que un grupo de originarios reclamaba el lugar como propiedad común. Estos hechos sucedieron en la comunidad de Tzanjelmolón, en el municipio chiapaneco de Chenalhó, en el año de 1992. Este problema culminó en descontentos por la división de la propiedad, cuando Agustín argumentó que sus hermanas, por su calidad de mujeres, no tenían derecho a posesión de tierras, y decidió quedarse con la mitad de las hectáreas, dejando el resto para sus seguidores políticos, puesto que Agustín era militante del Partido Revolucionario Institucional.
Los inconformes con los hechos decidieron organizarse y fundar la asociación civil Las Abejas. La elección de este nombre se basa en el trabajo en equipo y la intención de compartir los frutos de sus esfuerzos con los más necesitados. Sin embargo, cabe mencionar que las raíces de esta organización se establecen en el trabajo de la Iglesia Católica en Chiapas, bajo el liderazgo del obispo Samuel Ruiz García, quien, influenciado por la teología de la liberación, pretendía que los feligreses encontraran en la religión un instrumento de liberación contra la opresión política que vivían día con día. Que la gente tuviera igualdad en todos aspectos políticos, social, religioso. Y la religión no era nada más de estar metidos en el templo y rezando, no, él quería que la gente a partir de la religión se comprometiera con un cambio social. Él apoyaba mucho a las comunidades eclesiales de base, que eran las que estaban metidas en lo que era solucionar la situación de economía y de, pues, de alguna manera esclavizante que todavía se vive ahí en Chiapas. Él estaba bien inmerso en esa situación, era la persona más sencilla que te puedas imaginar y se metía mucho con la gente, o sea, no les dejaba que hicieran. Él hacía con ellos y era de agarrar la pala y ponerse a trabajar, él lo hacía. O sea, no les decía hagan, sino que se metía a hacerlo junto con ellos. Pues en resumen, eso es más que nada, no estaba como muchos pensaban que en contra de los ricos, no. Estaba en contra de cómo hacían el dinero a costa de la humillación y la explotación de la gente del pueblo, nada más. Nada más. Como parte de la población mexicana, los indígenas tienen derecho a participar y opinar para el mejoramiento y elaboración de políticas públicas. Posterior al levantamiento zapatista, el ejército mexicano estuvo presente en la región chiapaneca para neutralizar o incluso terminar con el EZLN. Asimismo, grupos paramilitares se establecieron en zonas, dividiendo a la comunidad Acteal en el municipio de Chinaljo en dos fracciones: Acteal Alto, de los paramilitares y afiliados priistas, y Acteal Bajo, dominada por los zapatistas. Las abejas se encontraban justo en medio de las dos áreas, resaltando así su vulnerabilidad. En la mañana del 22 de diciembre de 1997, mientras las abejas se encontraban desde las 6 de la mañana orando en ayuno por la paz en la comunidad, un grupo de aproximadamente 90 paramilitares, identificados según algunos testigos como afiliados del Partido Revolucionario Institucional, equipados con armas de grueso calibre, dispararon contra los miembros de la sociedad civil. El tiroteo continuó durante varias horas, dejando un saldo de 45 personas asesinadas, 9 hombres, 15 niños y 21 mujeres, de las cuales algunas se encontraban embarazadas. La violencia es por definición un acto criminal, y eso fue lo que ocurrió el día de ayer en Acteal. Un cruel, absurdo, inaceptable acto criminal que solo puede tener como respuesta la aplicación más firme y severa de la justicia. Cuando empezaron el tiroteo las 11:20 de la mañana, pero nosotros nos huimos aquí abajitos, fuimos aquí en Arroyo a esconder, pero los señores que vinieron a matar aquí se salieron. ¿Quiénes son los que los vinieron a matar? Son los priistas y cardenistas. ¿Los conoces? Algunos sí lo conocemos, algunos no, de diferentes comunidades que vinieron. Ha rodeado todo aquí en la iglesia. Entonces nosotros no pudimos salir, por eso lo quedamos aquí muertos algunos de mis compañeros, las mujeres, los niños, hay mujeres embarazadas. ¿Puedes enseñarnos a dónde te escondiste? Bueno, si quieres ir, vamos a verlos aquí abajo. Vamos. Sí. Cuidado porque hay muchos otros.
Pues aquí, señores, yo me quedé escondido aquí abajo. Como quedé muerto, como pensaba yo. Aquí se salvó 2 de mis hijos. Entraron aquí en la cueva. Quedaron los 45 muertos aquí en abajo. Por eso, hasta ahorita me estoy triste porque se murió mi mujer, se murió mi hijo. Son uno de mis cuñados, una de mi hermana, 3 sus hijos, mis cuñados que se murieron. Por eso estoy triste. Estamos en ayuno, 2 días llevamos el ayuno. Aquí estamos pidiendo a Dios que no haya problema, que no haya guerra. Pues. Se optó por formar grupos, llamados grupos paramilitares. Grupos paramilitares que, de alguna manera, fueron conformados por los propios indígenas, ¿no? Entonces, los propios indígenas de la región, que son los tzotziles, ¿sí? Fueron armados, hasta el día de hoy no se ha descubierto quién los armó, y 90 indígenas tzotziles armados hasta los dientes penetraron en un templo donde estaban orando como 50 personas, la mayoría mujeres y niños, ¿sí? Y que estaban precisamente pidiendo por la terminación de las hostilidades, porque por su adhesión a la causa zapatista, todas estas personas eran víctimas permanentes de agresión. Les entraban en sus casas, les quemaban sus casas, les violaban a las mujeres, etcétera, etcétera, por parte de esos grupos paramilitares. ¿Qué quiere decir un grupo paramilitar? Que es un grupo encubierto, que no eran soldados vestidos con uniforme, que tú digas el ejército mexicano atropellaba a estos otros mexicanos. No, eran gente de las mismas comunidades tzotziles, pero trabajadas por quién. Entonces, la sospecha es que es el gobierno el que los armó para al no intervenir directamente ellos y aparecer como que eran conflictos al interior de las mismas comunidades, pero que el gobierno no tenía nada que ver con la represión. Todos los seres humanos somos iguales en dignidad, oportunidades y la ley debe protegernos de cualquier tipo de discriminación. En septiembre de 2011 se presentó una demanda civil contra el exmandatario Ernesto Zedillo en la Corte Federal de Estados Unidos, acusándolo de permitir la matanza de indígenas tzotziles en Acteal. Hasta ahora se desconoce quiénes denuncian al expresidente, aunque se dice que son 10 sobrevivientes de la masacre. Han pasado ya 16 años después de este indignante acontecimiento. ¿De qué forma fueron violados los derechos humanos? ¿Y qué cicatrices ha dejado esta herida en nuestra nación? Los acontecimientos de Acteal, desde mi punto de vista, dejan como impacto la segregación de 1/3 del estado de Chiapas. O sea, Chiapas, ante la matanza y la crítica internacional, porque soy de los que creen que fue un crimen de Estado, orquestado desde el gobierno a través de las instituciones, con un énfasis en la participación del ejército mexicano en acciones que me avergüenzan como mexicano y descalifican a la institución. En ese sentido, el gobierno tuvo que recular y permitir lo que quería combatir, y es que se convirtiera en una tierra que opera, trabaja, se administra y se gobierna por fuera del concepto de federalismo, de municipio o de estado. Y eso a la fecha es una piedra en el zapato para los gobiernos, que no permite que se haga lo que sea su voluntad de los señores que están arriba. Y de esa manera los intereses económicos, los intereses políticos al respecto tuvieron que hacer un paréntesis ante la crítica internacional por los asesinatos de mujeres embarazadas, niños y gente inocente que estaban rezando en Acteal. Tu pregunta es, ¿por qué no se ha encontrado un sustento en la legalidad? ¿Por qué no se ha llegado con profundidad? Yo te puedo decir, hay un elemento fundamental en nuestro país, la corrupción. Razones personales que yo debo respetar, Emilio me ha pedido ahora su retiro de la responsabilidad que le conferí el 28 de junio de 1995. Al lamentar su decisión, no puedo sino expresar mi gratitud como presidente y como ciudadano por los valiosos servicios que él ha dado al gobierno que encabezo. Le deseo el mayor de los éxitos en sus nuevas actividades. Al presidente de México, a mi amigo Ernesto Zedillo, mi lealtad, mi admiración y mi afecto invariables. Es obvio, hasta donde yo sé, que esto se le ha dado carpetazo, esto no se ha analizado, esto no se ha investigado.
Aquí no se han acusado a los culpables. Entonces, los únicos que señalan los culpables son miembros de la sociedad civil, ¿no? Que tienen sus reservas, que tienen sus dudas, que han tomado partido y que, como acaba de pasar con el secretario de Educación Pública, públicamente lo acusan de responsabilidad activa. Él pasó un mal rato, pero de ahí no pasa. Él no ha sido juzgado, él no ha sido nada. Aunque él dice que ha sido juzgado y que ha sido encontrado inocente de toda responsabilidad. Él es el secretario de Gobernación en ese momento. Por de ahí la responsabilidad que le podría competir, ¿no? Porque me imagino que ustedes saben cuál es la labor del secretario de Gobernación, ¿cierto? Cuando hay violación de derechos humanos, tiene que haber dos partes. Una parte tiene que ser parte de la sociedad civil, ya sea en lo individual u organizada, y la otra parte sería el gobierno. Pero todavía hasta este momento no ha habido declaración de culpables. No hay nadie detenido por ese tipo de acciones por parte del gobierno. Entonces no se puede decir que es una violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no está sustentada ninguna tesis de los que se han planteado que interviene el gobierno. Casi derechos humanos tiene una desventaja. Es un organismo, pero tiene únicamente la facultad de hacer recomendaciones. Ellos no tienen el elemento coercitivo para obligar al órgano infractor a cumplir, a darles seguimiento. Ellos nada más recomiendan el qué hacer. La autoridad judicial que supuestamente tendría que dar respuesta a esto, no lo hace. No lo hace y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque derechos humanos o la Constitución para mí son enunciativos o declarativos. Suenan bonito. ¿Sí? Habla de una igualdad jurídica, pero ¿dónde está esa igualdad? ¿Y quiénes son los más afectados? La clase indígena. Y no solamente por parte de la autoridad. Había que hacer un recuento, un análisis. Nosotros mismos a veces los discriminamos en la forma que los tratamos, en la forma que nos dirigimos acerca de ellos. ¿Sí? Entonces difícilmente vamos a encontrar respuesta. Este es el reflejo de un país sin memoria, una nación que asesina sus raíces culturales. Estas son las cicatrices de la impunidad. Bueno, lo único que puedo agregar es que a quienes vean o escuchen esto, despertemos como mexicanos para recuperar a nuestra nación a partir de la soberanía, la que desde mi punto de vista inicia por volvernos autosuficientes en la producción de alimentos. Un país que no produce los alimentos para su pueblo es un país dependiente. Por lo tanto, es mi idea que debemos los mexicanos hacer a un lado el modelo neoliberal y construir de forma paralela, sobre todo a partir de las comunidades, a partir de los pueblos, a partir de los grupos, formas de convivencia donde el dinero no sea el eje, sino el trabajo comunitario para producir nuestros alimentos, para vivir con dignidad, no para estar orientados como robots, como maniquís, como títeres hacia el consumo con un modelo que está acabando con el planeta y con la vida. Todas tenemos derecho a la vida, libertad y justicia. Si hemos de ir al paraíso, iremos descalzos. Aunque nos hayan robado los sueños, errado la cara y discriminado la piel, aunque nos hayan mentido y quemado en la hoguera el corazón de nuestra nación,